Shalom, shalom, amados Rabotai, que el Eterno, quien es bendito, derrame una parmesá, una brajá extraordinaria sobre sus vidas. Amén. Bueno, estamos en la parashá Vayishgash, se acercó, y estamos en el Perek 44, Pasuk 24. Dice, ocurrió que cuando subimos hacia tu siervo, mi padre, está hablando uno de los hijos de Jacob, en este caso era Yehudá. Dice, ocurrió que cuando subimos hacia tu siervo, mi padre, le referimos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, vuelvan, compren para nosotros un poco de alimento. Entonces le dijimos, no podemos bajar. Si está nuestro hermano, el menor, con nosotros, entonces bajaremos, porque no podremos ver el rostro del hombre si nuestro hermano, el menor, no está con nosotros. Entonces dijo su siervo, mi padre, a nosotros, ustedes saben que 2 hijos dio a luz para mí mi esposa Rachel. Salió uno de mí y dije, fue desgarrado, y no lo vi hasta ahora. Si han de tomar también a este de delante de mí y le sucediese una desgracia, bajarán mi ancianidad con mal al sepulcro. Pues ahora, cuando yo llegue con tu siervo, mi padre, y el muchacho no está con nosotros, siendo que su vida está ligada a su vida, ocurrirá que cuando vea que no está el muchacho, fallecerá. Y habrán bajado así tus siervos, la ancianidad de tu siervo, nuestro padre, con tristeza al sepulcro. Porque tu siervo garantizó por el muchacho a mi padre, diciendo, si no te lo traigo, seré pecador para mi padre todos los días. Por eso ahora permanecerá, lo ruego, tu siervo en lugar del muchacho, siervo para mi Señor, y muchacho subirá con sus hermanos, porque ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? No sea que vea el mal que tendrá mi padre. Bueno, una situación muy interesante. Ahí Joseph está confrontando a sus hermanos y los está presionando para que lleven a Benjamín. Y bueno, pues desde luego que Jacob tiene muy presente, pero muy presente, la situación que había acontecido con Joseph. Y ya hacían 22 años de que desde la perspectiva que le habían dicho que había muerto, y no había consuelo en su corazón. Y ahora le dicen, pues es que no podemos ir a comprar, no podemos ir a traer pan si no es que va con nosotros Benjamín. Ya leímos, ya vimos esto, y esta condición, esta situación le había traído a Jacob un tiempo de 22 años de tristeza. Yo no sé si tú has experimentado en tu vida tristeza, pero imagínate nada más. Y habían pasado 22 años y Jacob no había encontrado ninguna manera de consuelo. No era un hombre que estaba esperanzado en cosas que no, sino era un hombre que confiaba en el Eterno. Sin embargo, el Eterno permitió que esto aconteciera en su vida y le trajo mucho sufrimiento. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué es el sufrimiento, y uno podría decir, bueno, ¿por qué Jacob sufrió? ¿Que acaso no era un hombre de Dios? ¿Que acaso no era un hombre que se sujetara a la voluntad del Eterno? Desde luego que sí lo era, pero uno de los propósitos del sufrimiento muchas veces, y debemos saberlo, ya que nos enseñan nuestros posquines acerca de esto, es precisamente que el sufrimiento es un medio para elevarnos, para purificarnos, para rectificar nuestras vidas.
Y a veces nosotros pensamos, bueno, es que estoy bien, pero el sufrimiento, en el caso de Jacob, fue un sufrimiento de 22 años, que terminaría ya casi pronto, pero que estaba llevándolo a un punto donde se estaba exponiendo y se le exponía a un tiempo de sufrimiento más. Sus hijos le dicen, pues no podemos comprar en Egipto pan si no va con nosotros Benjamín. Y el padre, desde luego, Jacob, se oponía a que fuera. ¿Cómo es posible? No, que no vaya. Y entonces Jehudá se pone delante de su padre y le dice, padre, yo me hago responsable por la vida de Benjamín. Y yo, dice, seré considerado pecador para mi padre si falto a mi palabra. Yo, en otras palabras, estaba comprometiendo a cuidarle y a que fuera y regresara sano y salvo de esta situación en la cual se estaba, ustedes saben que estaba manipulando Joseph para traer a su hermano Benjamín. El sufrimiento de la vida es una circunstancia, una situación que viene de muchas maneras. Y en este caso era un sufrimiento moral extraordinario, afectivo de parte de Jacob. Y pues ni siquiera sus hijos supieron, entendieron qué tan grande fue su sufrimiento. Imagínate, nada más se dicen fácil 22 años. Y preguntaba hace un momento, ¿has tenido situaciones de sufrimiento? Yo creo que todos hemos tenido momentos de sufrimiento, días de sufrimiento, meses de sufrimiento y hasta años de sufrimiento. Por lo que nos identificamos y podemos entender a Jacob, podemos entender la desesperanza en la cual vivía. Sí, tenía a su hijo Benjamín, desde luego, pero no hubo consuelo para él. Por esos 22 años no hubo nada que le consolara. Es como quedarse alienado, como quedarse solo con el dolor que traía en su corazón acerca de la pérdida de su hijo. Y esto es muy terrible porque te voy a decir que hay mucha gente que incluso pierde a un ser querido por alguna razón, sea porque ya tiene que irse, sea porque algún accidente, lo que sea, y pierde ese ser querido. Hay gente que casi se vuelve loca por esto, porque por un lado no lo aceptan y esto les causa un grave problema, entendiendo que nosotros estamos aquí por Hashem y lo sabemos y lo entendemos y para nosotros no hay problema. Pero normalmente para la gente que no es así, que no entiende, que no comprende la voluntad del Eterno, que todo está bajo la voluntad y bajo la mano gobernante de nuestro Dios, para ellos no hay justificación, porque ellos quieren un mundo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su manera de percibir las cosas. Y eso les crea un grave problema en su vida personal. Pero qué decir del pueblo de Israel que conoce, que reconoce al Eterno quien es bendito, como acontecía en la vida de Jacob. No porque conozcamos al Eterno no dejamos de sufrir. Hay situaciones que traen sufrimiento y que es depuración a veces de cosas que se hicieron en el pasado o que el Eterno nos está llevando en un camino de elevación, porque el sufrimiento depura nuestra vida, depura nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nos hace ver lo que no vemos, nos hace entender lo que no entendemos, nos hace reflexionar mucho y sobre todo nos lleva a la empatía, a poder entender a los que sufren. Una persona que no sufre es una persona que no podrá tener empatía por los demás. Es una persona que no se va a poder condoler del sufrimiento de otros.
Es una persona que no ha experimentado en su vida el poder extender su mano al que sufre, al que necesita la ayuda de otro, o el consuelo, o el apapacho, o el apoyo de otro. Y eso es algo muy importante, porque al final del día el sufrimiento nos capacita también para hacer un servicio importante en la vida de los que nos rodean. Podemos consolar, podemos comprender, tal vez no en la misma medida del sufrimiento que tiene el de enfrente, porque a lo mejor nos tocó sufrir más o hemos sufrido, pero no como lo que está pasando el de enfrente. Y entonces esto nos lleva precisamente a esa empatía, nos lleva a consolidarnos, a hacernos con ellos en ese momento, hacerles sentir nuestro apoyo y nuestro cariño por ellos. Y esto es bien importante porque en el caso de Jacob, su sufrimiento dejó muchas cosas y desde luego fue un hombre que por 22 años, aún en medio de los sufrimientos, él permanecía con la idea muy clara de quién y a quién había creído. En este caso, a Hashem Elohim. Son situaciones muy especiales que al final del día, el propósito de ellos, nos enseñan nuestros pushkin, es elevarnos, transformarnos. Porque si ciertamente la palabra del Eterno, los mandamientos, los preceptos son útiles para remover y limpiarnos y transformarnos, también es el sufrimiento, y es una de las cosas que el Eterno utiliza para remover toda aquella cosa que se ha quedado pegada en nuestras vidas y que necesita una rectificación. Y nos hace recordar el Eterno precisamente la situación que le aconteció a David Melech. ¿Se acuerdan que habían mandado a Urías, el esposo de Betsabé, a la guerra, y le habían mandado que lo pusiera en la primera línea de la batalla, y a causa de eso había muerto? Se había quedado con su mujer y habían procreado un hijo, y ese hijo, por la voluntad del Eterno, causó la disciplina y causó mucho dolor a él, porque el profeta Natán va y le dice a David Melech que el hijo morirá. Y cuando escucha esto, se rompe sus ropas, se viste cilicio, se pone en ayuno y empieza a orar y a pedir y a clamar al Eterno para que sea impedida esta situación, para que ese decreto que ha sido del cielo sea cambiado para un decreto de vida. Y ciertamente, como todos sabemos, este decreto se mantuvo y el niño murió. Y esto es un ejemplo precisamente de lo que acontece y consecuencias precisamente, e incluso el profeta le dice que esta era la razón de lo que había hecho, este era el veredicto del cielo, y por eso, por lo que había hecho, habría de sufrir la pérdida de este pequeño. Y esto es una realidad. Al final del día, el Eterno sabe qué tornillos, qué botones tocar en nuestras vidas a fin de que nosotros podamos hacer rectificaciones. Hay muchas cosas que pasan en la vida que a veces no sabemos por qué sucede, o más bien, y muchas veces sucede que sí lo sabemos, pero lo olvidamos. A veces olvidamos las cosas que hicimos en el pasado, pero Dios no. A veces olvidamos que tenemos que hacer cambios, pero Dios no. A veces olvidamos que debemos santificarnos y ser ejemplos y imitar a Dios, pero nos olvidamos. Y a veces el Eterno nos tiene que recordar que somos efímeros, que estamos de paso y que el propósito de este caminar y este andar es transformar nuestra vida. Mis amados, que esta reflexión nos lleve a pensar
en cómo estamos viviendo nuestra vida, que las circunstancias que el Eterno está poniendo en nuestra vida nos ayuden a depurar. Y como dice Proverbios, más vale ser como el hombre sabio que con un silbido del Eterno se da cuenta de su situación y no espera una piedra. Hagamos rectificaciones, pensemos, reflexionemos en nuestra vida cómo estamos y qué es lo que tenemos que rectificar. Que tengas un magnífico día pensando en todo esto. Shalom, shalom.